Listo, pues ya estamos. Bienvenidos a todos ustedes, querida familia Med. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en una nueva emisión, un nuevo podcast para compartirles. Como ustedes sabrán, cada semana traemos un episodio distinto. Esta semana toca hablar de nutrición deportiva. Vamos a hablar hoy sobre la importancia de los carbohidratos. Y quédense hasta el final porque tenemos una sorpresa para todos ustedes. Como saben, mi nombre es César Pérez, soy aquí asesor nutricional en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y antes de seguir con el tema, quiero recordarte que AMED con un clic, nuestro novedoso programa de educación continua, donde tú vas a tener acceso a todos los cursos y diplomados que ofrece el catálogo de cursos. Vas a tener de nutrición aplicada al físico-constructivismo y fitness, vas a tener de entrenamiento, vas a tener de emprendimiento y de desarrollo personal, para que tú te puedas capacitar en el lugar donde tú te encuentres y también en el horario que tú desees, ¿vale? Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la entrevista. Está con nosotros el licenciado Roberto Muñoz, que es nutriólogo de profesión y además es capacitador, ponente de los cursos de AMED, impartiendo específicamente el curso y el diplomado de nutrición aplicado al culturismo y deporte. También imparte el taller de entrenamiento especializado para mujeres y bueno, también otra gama de cursos que ofrece Roberto. Roberto, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias nuevamente por estar en este espacio y bueno, pues como siempre vamos a hablar de algún tema de interés. Aunque podemos pensar que es muy básico, hay mucha gente que todavía le falta comprender esta parte del tema que nos toca hoy. Así es. Sí, si bien es cierto, hoy vamos a hablar de la importancia de los carbohidratos, desde esa base, ¿no? Desde qué son, qué es lo que me van a aportar, etcétera. También podría ser como a manera de refrescar los conocimientos de toda la gente que nos sigue y que se capacita continuamente, también va a beneficiar mucho. Pero bueno, va más dirigido a todo aquella que se va iniciando y quiere tener las bases sobre este tema. Pues son 6 cuestionamientos los que traemos el día de hoy. Y el primero, Roberto, sobre lo que vamos a platicar es la cuestión de ¿quién o qué regula los niveles en nuestro organismo? ¿Quién o qué regula los niveles en nuestro organismo? Bueno, pues primero que nada tenemos que hablar de la base de los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos. Estos en realidad, pues, primero voy a abordar qué son. Primero son moléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno que pues finalmente van a componer lo que es CHO, una molécula de hidrato de carbono. Entonces esta molécula de hidrato de carbono, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues principalmente energía, que a nivel deportivo eso es lo que se busca, obtener energía, aumentar mi rendimiento. Entonces este se va a almacenar en forma de glucógeno tanto en hígado como en músculos. Los niveles de glucosa deben de mantenerse por lo menos en 70 miligramos por decilitro, es decir, por encima, debido a que pues cuando nos despertamos estamos en ligera hipoglucemia y si amanecemos con 40 pues obviamente voy a desmayar, ¿no? Entonces arriba de 70 miligramos por decilitro no deben de sobrepasar 100 miligramos por decilitro. Para todos los que sé que es algo que tú ya dominas a la perfección, pero muchísima gente de nuestro público quizá no, esa palabrita que decías, hipoglucemia, ¿qué es la hipoglucemia? Y esa cuestión de por qué no tener por abajo del nivel recomendado que son los 70 miligramos sobre decilitro. Bueno, la hipoglucemia, pues como lo dice el nombre, hipo, de que está por debajo de los niveles normales, y glucemia hablamos de glucosa. Entonces la glucosa tiene que estar arriba de 70 miligramos por decilitro para mantenernos estables y mantenernos pues por lo menos con un funcionamiento orgánico correcto, ¿verdad? Entonces básicamente eso es una hipoglucemia. Si llega a haber una hipoglucemia, las personas se desmayan. Incluso pues, si es una hipoglucemia muy fuerte puede llegar hasta un coma, que llega a suceder con los diabéticos cuando están haciendo ejercicio y no tienen una buena regulación en cuanto al consumo de carbohidratos durante el entrenamiento. Entonces ahora sí, respecto a que quién los regula estos niveles, pues bueno, primero vamos a hablar de la insulina, que esta es una hormona, además de ser anabólica, pues ingresa los nutrientes a la célula, por eso es que es anabólica y se utiliza mucho en el culturismo porque ayuda a ingresar tanto aminoácidos como la glucosa como los ácidos grasos dentro de la célula, y entonces de esta manera pues yo voy a poder construir en mi organismo lo que necesite. A eso se le llama anabolismo. Entonces la insulina es una hormona que se secreta en el páncreas desde las células de los islotes de Langerhans, ahí se secreta y eso es lo que va a hacer que ingrese a mi organismo estos elementos. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen la suficiente producción de insulina?
pues estas personas generalmente no pueden ingresar adecuadamente la glucosa y esta glucosa se eleva en sangre. Eso es cuando ya se da la diabetes tipo 2, que se elevan los niveles por arriba de 126 miligramos por decilitro, y en dado caso de que quiera un médico descartar, o más bien dicho, comprobar que sí tiene diabetes la persona, pues tendrá que hacer otra prueba que se llama de hemoglobina glucosilada, y esta prueba nos tiene que estar por debajo de 6.5%. Entonces, si está por arriba, sí se comprueba que tiene diabetes, además de que hay otros factores, ¿no? Como polidipsia, poliuria y polifagia. Bueno, polidipsia es que les da mucha sed, principalmente en la noche, también van a orinar mucho, que eso es poliuria, polifagia, comen mucho. Sin embargo, no nos vamos a desviar de ese tema de la diabetes, pero es importante que sepan que la insulina es quien regula todo esto y no da por un coraje la diabetes. Da justamente por los niveles de glucosa que se elevan. Y hay otra hormona que se llama glucagón, que esta lo que hace es lo contrario de la insulina, es decir, sacar o retirar la glucosa para fuente de energía. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos entrenando? Aumenta los niveles de cortisol porque hay una inflamación celular. Estás provocando un daño en el organismo. Entonces, ese estrés metabólico lo que hace es aumentar el cortisol. El cortisol aumenta a su vez los niveles de glucagón y además este va a obtener la glucosa para liberarla en la sangre. Entonces, esa es la función del glucagón. Digamos que es antagonista de la insulina. Esas son las dos hormonas que regulan los niveles de glucosa. Una la ingresa y otra la retira. Muy bien. Bueno, de cualquier manera esa respuesta, ya para todos los que somos visuales y queremos la información, va a estar en las notas del programa. También tenemos lo que les comentaba al inicio, este mapa mental sobre la información completa de lo que está hablando el día de hoy Roberto. Y bueno, también otra pregunta muy importante, Roberto, que surge es ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Bueno, esa es una base fundamental. Ya hablamos de que los carbohidratos son moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nos van a aportar energía. Sí. ¿Ok? De ahí se nos deriva cómo se clasifican. Se van a clasificar en carbohidratos simples, que son moléculas, como lo dice el nombre, fáciles de digerir, simples. Se van a dividir en 3 grupos, que son, más bien dicho, en 2. En monosacáridos, que estos son estructuras más sencillas, Sí. como por ejemplo la glucosa. La glucosa, podemos poner por ejemplo una hexosa que tiene 6 carbonos, ¿no? Esa hexosa es una molécula simple. También, por ejemplo, la fructosa. En este caso, pues son responsables de darle el sabor dulce a todas las frutas. Por ejemplo, dentro de todas las frutas que tú has consumido, César, ¿cuál te parece más dulce? Pues, para ser sincero, pues yo regularmente consumo manzana, plátano, pero así que me encante la fruta muy dulce. Pues Ok, entre la manzana y el plátano, pues muchas veces el plátano puede tener un poquito más de dulzor. Además de que la manzana tiene más fibra. Entonces, al tener más fibra, la liberación de la glucosa va a ser más lenta. Ok. Entonces, una fruta sí tiene carbohidratos simples, pero también aquí hay que hacer un paréntesis. El hecho de que tenga glucosa y tenga fructosa no quiere decir que necesariamente es malo, porque mucha gente piensa que es malo. Lo malo son los azúcares añadidos, no lo de las frutas. Eso lo podemos consumir sin problema cualquier persona, incluidos los diabéticos. El problema del diabético no es el consumo de carbohidratos, sino la deficiencia de insulina o la resistencia a la insulina. Entonces, ese es un monosacárido, se va a absorber rápidamente y todo depende del momento en que lo incluyamos. Es más, iba a decir, más mejor, ¿verdad? Pero no es correcto. Es mejor consumirlo después de entrenar o incluso minutos antes de entrenar, pero no te vas a masticar una manzana antes de entrenar, porque también la fibra va a hacer que se aliente el procedimiento, te vas a inflamar y no vas a liberar energía correspondiente. Entonces, puedes tomar una cucharadita de miel antes de entrenar y después de entrenar comes fruta. Claro, tiene que haber combinado con proteína y otros carbohidratos, y esa es una buena opción para obtener una buena cantidad de energía, tanto antes como después de entrenar, por ser carbohidratos simples de rápida absorción. Otro momento ideal es al despertar, ¿sí? Porque venimos de unas horas de sueño. No de un proceso catabólico. Bueno, sí, de hecho todo el día estamos catabolizando. Si no hay catabolismo, no va a haber anabolismo. Entonces, tiene que haber un consumo de energía que es el metabolismo basal, que es el que necesito para vivir. Entonces, sí, en la mañana, pues sí puedo darme el lujo de comer una cantidad de glucosa más elevada. La otra, segunda clasificación de los carbohidratos simples, son disacáridos. ¿Te acuerdas que te dije el ejemplo de la hexosa? Bueno, pues es una molécula
Si te doy otra molécula unida, pues ya hay dos unidas de la manita, es una pareja, son disacáridos, ¿sí? Y puede haber otra cantidad de moléculas sin llegar a que sea una larga cadena, ¿no? Entonces, disacáridos es una cadena de dos glucosas, están formadas justamente por dos estructuras de monosacáridos. Ya cuando, me imagino, ¿no? Ya cuando pasa de 2, pues ya lo que vamos con la otra clasificación. Todavía pueden estar simples, pero si ya son polisacáridos es una cadena muchísimo más larga. Es como cuando vas a las tortillas, hay una o dos personas, eso sería un monosacárido o disacárido. Cuando está toda la fila larga, ya es un polisacárido, ¿no? Muy bien, okay. Entonces, en el caso de los disacáridos, pues son, por ejemplo, como la sacarosa, que es el azúcar de mesa que consumimos, es un disacárido. Galactosa, que también es parte de la lactosa, que también es el azúcar de la leche, y esta lo que hace es de absorberse también rápido. Muy bien. De hecho, consumir leche después de entrenar puede ser una buena opción. Sin entrar en debate con los que dicen que la leche es mala, no lo comparto, porque hay tanto investigaciones que dicen que es bueno, como hay investigaciones que dicen que no, y todo depende también de patrocinio de empresas, las investigaciones, entonces tampoco 100% nos podemos casar con eso. Okay. Depende del criterio de cada quien. Y entonces estos en resumen se van a encontrar pues en el azúcar que consumimos en casa, en la miel, mermeladas. Las mermeladas además tienen pectina, que esta es la fibra de las frutas. Si ves que encuentras trocitos de fruta, pues bueno, al final de cuentas tiene fibra, pero pues no deja de ser un carbohidrato simple. Las golosinas, todo lo que venden, galletas, todo eso tiene azúcar. Sin embargo, también contienen grasa. A veces preguntan, ¿qué es mejor? ¿O qué es más adictivo, el azúcar o la grasa? ¿Para ti qué es más adictivo? El azúcar, absolutamente. El azúcar, sin embargo, para ti absolutamente, pero una combinación de azúcar y grasa es lo más adictivo. El pan, las galletas, todo eso, la bollería, repostería, sí. Es lo más adictivo, la combinación de ambos. De ambos, azúcar. Entonces, y grasas, ok. Hay que evitar productos procesados. Y bueno, en general todo eso contiene un alto valor calórico y se deben de consumir de manera moderada. A pesar de que nos den energía, se debe consumir de manera moderada. Si hablamos así en porcentaje, son 10% de carbohidratos simples la población general. Ya en deportistas de alto rendimiento hasta 15-20% se puede consumir, pero porque ellos tienen un desgaste mayor. Así es. Pero depende mucho de la actividad, depende del contexto. Muy Entonces, bien. Esa fue la clasificación de los simples. Perfecto. Bueno, ahora pasando a los complejos, yo creo que ahí te adelantaste un poquito, pero ya nos diste una breve introducción sobre los polisacáridos. Igual si nos pudieras contestar dónde se encuentran y el beneficio que le da al organismo el consumo de los mismos. Los polisacáridos son una clasificación dentro de los carbohidratos, que estos son una cadena más larga de glucosas o de monosacáridos que nos van a aportar energía a largo plazo. Se encuentran, pues, por ejemplo, en panes, pastas, cereales, arroces. No nada más son estos, ¿no? Porque luego dicen, nada más el arroz, nada más la pasta. La papa, el camote, la yuca son parte de los tubérculos. Y estos también tienen un aporte de carbohidratos similar a, por ejemplo, el maíz, al arroz. Las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, garbanzos, estas también tienen un aporte de carbohidratos incluso mayor que los mismos cereales, es de 20 gramos contra 15 de los cereales por porción, además de que también las leguminosas traen proteínas, ¿no? Y Roberto, todo nuestro público que, bueno, tú sabes del tema, eso es absolutamente... Lo dominas, pero toda la gente que no domina estos temas, que quizás se estará confundiendo cómo elegir los simples, cómo elegir los complejos, ¿dónde sería una recomendación que nos puedas dar ahorita que están conectados, que están escuchando el podcast, para que consulten esta información y sea verídica y sepan cuál elegir en sus alimentos? ¿Te refieres a una bibliografía? Una bibliografía, algún libro. Bueno, pues simplemente cualquier libro de nutrición básica. Este tema de los carbohidratos es la base de todo, de cualquier curso de nutrición, de cualquier libro de nutrición. Okay. Nutrición básica. Si quieren, ya después les dejo la bibliografía, ahí te paso para que la pongas en las notas del programa, ok. Y ahí pueden encontrar esa diferencia. Los simples son los que se van a absorber rápido, de preferencia antes, después de entrenar. Los que son complejos, de preferencia a lo largo del día, nos van a liberar la energía de manera más prolongada. Ahora, dentro de estos simples, pues como se asimilan rápido, pues te va a dar hambre rápido, ¿sí? Los complejos, como se van liberando lentamente, el hambre, la curva, incluso el pico de insulina es más largo, no tan alto y más largo. Entonces, por esa razón debemos de consumir carbohidratos complejos. Mira, comentaba yo que simples antes de entrenar es válido. 10-15 minutos antes una cucharada de miel está bien. Sin embargo, también tienes que consumir carbohidratos complejos. Todo depende de la duración de tu entrenamiento. Si estamos hablando de una persona que va al gimnasio, pues avienta una hora, ¿no? A lo mejor no tiene que consumir tanto, ¿no? Pero si hablamos de un alto rendimiento, pues se entrenan 3-5 horas, tienen que consumir más carbohidratos complejos previos
unas 3 horas, 2 horas antes, 4 horas antes, para que puedan soportar toda la carrera, para que puedan soportar toda la ruta de la montaña en ciclismo, por ejemplo. Sí. Todo depende de la actividad que hagamos. Si somos personas sedentarias, evidentemente este tema de la importancia de los carbohidratos no quiere decir que no sea importante para ellos, pero sí se requiere menor cantidad. Incluso me atrevo a decir que pueden subsistir sin el consumo de carbohidratos más que con el consumo de los carbohidratos de las verduras, porque en eso estaba yo hace ratito, ¿no? Las leguminosas tienen carbohidratos, los cereales también. También, por ejemplo, las verduras tienen 4 gramos de carbohidratos, aunque son carbohidratos fibrosos, ¿sí? Entonces todos estos que mencioné, tanto leguminosas como cereales como las verduras y leguminosas, tienen aporte de carbohidratos y van a ser de lenta absorción y se requieren en la mayoría de la población. Ahora, vuelvo a repetir, una cosa son sedentarios que requieren menos cantidad por no tener actividad. Otra parte es la gente que va a hacer ejercicio al gimnasio. Sí requiere, pero tampoco es tanta la demanda. El culturista es diferente, depende del enfoque, si es para definición, si va para incremento de masa muscular o de volumen. Y el de alto rendimiento es el que más lo requiere. Entonces, por ejemplo, en otras ocasiones se habla de otro tipo de dietas, donde se restringen los carbohidratos. No quiere decir que sean las mejores, no quiere decir que sean las peores, pero todo depende del estilo de vida y del contexto de cada persona. Eso siempre me ha encantado y lo repetía muchas veces José Antonio, y te mandamos saludos, José Antonio, esa palabra, ¿no? Depende del contexto, depende de la situación, depende de en qué fase del entrenamiento. Por eso nunca es como bueno comprar solamente una idea, sino ir más allá o bien prepararte con alguien profesional. También tenemos aquí otra pregunta preparada, que es la cuarta, sobre el índice glicémico. ¿Qué es eso del índice glucémico? El índice glicémico o glucémico, cualquiera de las dos formas está bien. Esto es la cantidad de glucosa que se eleva posterior a las comidas. Hay tablitas específicas donde se habla justamente del índice glucémico. Okay. Por ejemplo, casi por lo general hablábamos de los simples y los complejos. Los simples prácticamente son los que tienen un alto índice glucémico. Al tener un alto índice glucémico, después de que tú lo consumes, se eleva un pico bastante alto de glucosa, por lo tanto de insulina, pero dura, vamos a suponer, un ejemplo de media hora ese pico de energía. Después de esa media hora empiezan a decaer los niveles de energía. ¿Qué pasa si tú consumes un carbohidrato complejo, que son de bajo o de moderado índice glucémico? Por ejemplo, arroz. Es más prolongada. La curva no es tan alta, sino se va a ir incrementando poco a poco y va a caer poco a poco hasta a lo mejor te completa 2 horas de energía, por decir un ejemplo burdo, ¿no? Entonces, depende del tipo de carbohidrato, la duración de la energía. Por eso nada más es, voy a mandar una cantidad de carbohidratos y come, ¿no? Tiene que haber una estructura, ya lo dije, 10% de carbohidratos simples en la población general, en deportistas del 15 al 20%. Todo depende de la cantidad que se gaste. En el caso del índice glucémico, como te digo, depende de también la cantidad de fibra. La fibra lo que hace es alentar el proceso de liberación y absorción de energía. Entonces, ¿qué pasa cuando tú comes una pasta? Comes una pasta integral. La pasta integral es más complejo porque se va a liberar prolongadamente. Además de que la fibra pues es parte de los carbohidratos en cuestión de que está en la cáscara de las semillas, es parte de las paredes de la fruta en pectina, de las verduras en celulosa, etcétera. Hablaste del porcentaje que generalmente para los carbohidratos simples, 10% para pues las personas, ¿no?, en general, y 15% deportistas. En el caso de los carbohidratos complejos, ¿qué porcentaje a grandes rasgos nos podrías recomendar? En el caso de los carbohidratos complejos, pues mira, por ejemplo, es que depende. Si yo determiné que iba a haber un 60% de carbohidratos total de la dieta, si tú descuentas el 15% de carbohidratos simples para un deportista, 45 sería de complejos. Okay. Y de esos 45, vamos a ponerle un 5% complejos, digo fibra, ¿no? Pero generalmente se contempla en global con los complejos. Y para poner un ejemplo de los índices glucémico alto, por ejemplo el pan blanco, las papas al horno, porque de hecho al cocerse o al ponerse al horno aumenta su índice glucémico. Obviamente la papa no te la vas a comer cruda, pero se aumenta. Por ejemplo la zanahoria, te la comes cruda, te la comes cocida, va a aumentar la glucosa. De hecho hasta sabe más dulce, aumenta el índice glucémico. Y la zanahoria en crudo, pues no tiene el índice glucémico tan alto. Entonces va a hacer que tengas una liberación más prolongada. Además de que es fibra, ¿sí? Por ejemplo, el pan integral, cacahuates, productos lácteos bajos en grasa y frutas, su índice glucémico es bajo, pero todo depende. Hay tablitas para eso. Y también hay otra parte que es la carga glucémica, que no solamente toma en cuenta el índice glucémico, sino también la cantidad de carbohidratos que vas a asimilar en realidad, porque no todo lo que te comes, eso es lo que vas a absorber.
Ok. La siguiente pregunta que queremos hacerte es, ¿cómo se almacena? O sea, ¿cómo se almacenan los carbohidratos en el cuerpo? ¿Se nos puedes explicar como el proceso? Bien, cuando nosotros estamos consumiendo los alimentos, primero estamos masticando, entonces se van a liberar las enzimas digestivas, que en este caso las responsables de degradar los carbohidratos son las amilasas. Entonces va a haber amilasa desde la saliva, se llama amilasa salival. Después pasa el bolo alimenticio al esófago, llega al estómago, pasa al intestino delgado. El páncreas, ¿te acuerdas que te hablé de dos hormonas? Insulina y glucagón, ahí se secretan. Y por otro lado, también además de ser un órgano excretor de hormonas, también va a ser un órgano que excreta enzimas. Entonces va a excretar amilasa pancreática, entre otras enzimas también proteicas, como quimiotripsina, etcétera. Y también va a excretar lipasas, que estas vienen por medio del hígado, la bilis, y esas lipasas van a degradar lípidos. Entonces los carbohidratos van a ser degradados por las amilasas pancreáticas, terminan de degradar en el intestino delgado, pasa por la vena porta, entra al hígado. El hígado es el encargado del producto terminado, es decir, él determina qué cantidad ingresa a nuestro organismo y qué cantidad no, así como los medicamentos, suplementos. Entonces ya se hace el reparto a las células, en este caso se va a formar el glucógeno de los carbohidratos, o sea, a partir de los carbohidratos se va a almacenar el glucógeno, que es nuestra despensa de energía. Después va a almacenarse también en el músculo, en mayor cantidad en los músculos, y por eso es que cuando estamos en un desarrollo muscular nos vemos más grandes, porque tenemos una cantidad de glucógeno. Y si recuerdan, en otras entrevistas hemos hablado de que por cada gramo de glucógeno se almacenan 3 gramos de agua. Entonces, tanto el glucógeno va a hacerme ver denso por esa cantidad de agua. Es así como se almacena. Perfecto. Igual, de cualquier manera, todas las preguntas que estamos ahorita realizando van a estar en las notas del programa junto con la bibliografía que también ya nos prometió Roberto. Por último, el aporte de energía, Roberto. Yo sé que es algo muy básico para ti, pero igual para toda la gente que se estará preguntando sobre cuánto me aporta. Pues ni tanto, porque yo te digo 4 calorías y eso de qué me sirve, ¿no? O sea, cada gramo de carbohidrato me aporta 4 calorías. Si hablamos de una tortilla de maíz clásica de tortillería, si hablamos de una rebanada de pan de una marca de un oso, que fueron los que robaron, ¿no? De esa marca del oso, te da 15 gramos de carbohidrato una rebanada de pan, de las tortillas de maíz, de un cuarto de taza de arroz según el sistema mexicano de equivalentes, de media taza de pasta son 15 gramos, y son 4 calorías, estamos hablando que son 60 calorías de carbohidratos. Entonces, de eso nos sirve saber cuánto nos aporta. 4 calorías por gramo, depende de la cantidad de carbohidratos que contenga el alimento o el producto, ya de ahí se deriva la cantidad de calorías. ¿Y qué son las calorías? Una unidad de energía. Que por eso es que determinamos, ¿sabes qué? En el entrenamiento gastaste 200 calorías, o en cardiovascular gastaste 500 calorías. Ah, bueno, pues estamos hablando de que se perdieron 500 calorías, esas se tenían que recuperar con la comida, pero ya ahí suman carbohidratos, proteínas y grasas, y depende, pues, sobre tu objetivo la cantidad de calorías que se va a determinar. Ok, pues perfecto. Pues hasta aquí terminamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por dejar sus comentarios, por compartir esta transmisión y posteriormente, bueno, por dejar sus comentarios en el podcast. Por último, Roberto, nos gustaría mucho, como lo hacemos en cada episodio académico para el podcast de AMED, que nos dieras una breve resumen de lo que vimos el día de hoy, para toda aquella persona que se sumó al intermedio y que quisiera ponerse al tanto, un breve resumen de los 6 puntos que vimos hoy. Pues va de nuevo, es muy rápido, la verdad es que está de volada. ¿Qué son? Los carbohidratos son una molécula de carbono, hidrógeno, oxígeno que nos van a aportar energía principalmente, tanto para niveles de energía cinética, que es el movimiento, como para también mi sistema nervioso, mi cerebro esté funcionando adecuadamente. Digo, yo no traigo mucha cantidad de carbohidratos ahorita y sigo funcionando. También ese es otro punto que en otro episodio abordaremos. Pero originalmente se decía que el cerebro no funciona, nuestras neuronas no funcionan sin glucosa. Sin embargo, se pueden adaptar, pero a nivel deportivo debe de haber carbohidratos sí o sí, para tener buenos niveles de energía. Esos se van a clasificar en carbohidratos simples, que son monosacáridos, disacáridos. Y estos se encuentran, monosacáridos son moléculas más simples, igual que los disacáridos. Se encuentran en la miel, en frutas, en alimentos de fácil asimilación. Si hablamos de los polisacáridos, son una molécula más larga, la energía se va a prolongar lentamente, se va liberando, así como la vamos a utilizar, como por ejemplo los almidones, papa, camote, arroz, pasta, principalmente alimentos integrales. Estos, a su vez, los carbohidratos simples tienen un alto índice glucémico, que el índice glucémico decíamos que es la cantidad de glucosa que se eleva en sangre postprandial o posterior a las comidas.
Entonces, los carbohidratos complejos generalmente son de bajo o moderado índice glucémico. ¿Qué tenemos que consumir antes y después de entrenar? Carbohidratos simples. ¿Qué tenemos que consumir a lo largo del día? Carbohidratos complejos para tener energía todo el día. Cada gramo de carbohidrato nos aporta 4 calorías. Ya poníamos el ejemplo, si tiene 15 gramos de carbohidratos un producto, pues nos da 60 calorías de carbohidratos. Sin embargo, también traen proteína y grasas, hay que contabilizar todo eso, por eso es importante leer las tablas nutrimentales. Y toda esta cantidad de carbohidratos que nosotros consumimos se va a almacenar en forma de glucógeno, que es nuestra despensa de energía, para que podamos ejecutar nuestros movimientos o nuestros ejercicios. Ok, pues muchísimas gracias por el resumen que nos acabas de dar. Yo creo que muy explícito, lo resumiste en pocos minutos, algo pues, que se requiere una gran habilidad. Y me gustaría mucho cerrar, Roberto, que nos pudieras regalar tus datos de contacto. ¿Cuáles son la forma más fácil de ponerme en contacto contigo? Bueno, pues mi Facebook es Roberto Amet, nada más que ya denle like a la página de Roberto Amet, porque en la página de amigos ya no cabe nadie más. Mi Instagram también es Roberto Amet, también por ese medio me pueden contactar. Si requieren asesoría nutricional para cualquier objetivo competitivo, alto rendimiento o la recomposición corporal, también me pueden localizar en mi consultorio en la avenida Chapultepec 554, primer piso, Colonia Roma, y nada más. Ok, perfecto. Pues esos datos van a estar también en las notas del programa para todos ustedes, para que puedan contactar a Roberto, y si quieren acercarse para consulta, pues adelante. O también si quieren acercarse y tomar algún curso y aprender sobre estos fundamentos que hablamos el día de hoy, sobre los carbohidratos, pero también aprender cómo elaborar su propio plan alimenticio, recuerden que, bueno, Roberto también aquí imparte un curso, Principios de Nutrición aplicado al culturismo y deporte, y si ya eres una persona un poco más avanzada y quieres tener más elementos, quieres profundizar más los temas, puedes continuar con el diplomado de nutrición aplicada, que por cierto ya inició, pero bueno, vamos a tener el siguiente año el nuevo grupo, ¿vale? Entonces, como sabes, mi nombre es César Pérez, me dio muchísimo gusto estar aquí contigo en un nuevo episodio del podcast, y ya nada más para terminar, recuerda dejar tu maravillosa valoración, recuerda entrar a nuestro sitio web www.amedweb.com y poder valorar nuestro podcast para que más gente nos pueda conocer, y ya sea que tú lo quieras escuchar en iTunes o en iBooks, como tú lo prefieras, y lo puedes estar escuchando en el horario que mejor te quede. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.